Buenos días. Comenzamos con algunos comentarios acerca de el tracto gastrointestinal superior. Las consideraciones generales con las que queremos iniciar este nuevo capítulo de digestivo sería relacionado con lo siguiente: las actuales tendencias que promocionan a la endoscopía digestiva alta de esófago, estómago y duodeno como primera técnica de imagen en pacientes con síntomas del tracto gastrointestinal superior. Y de esta manera el número de estudios varitados realizados ha disminuido en aquellos sitios donde la endoscopía es fácilmente asequible. Aunque algunos radiólogos nos esforcemos por mantener el privilegiado papel de la valoración de la luz del tracto gastrointestinal, y seguimos sosteniendo que el más adecuado para definir las estrategias para la investigación es el estudio basado en la radiología y el uso del contraste varitado, y dejar a la endoscopía solamente para determinadas situaciones clínicas. Se debe tener presente además que en muchas partes, tanto del mundo desarrollado como los que estamos en vías de desarrollo, los factores predominantes para la elección de la técnica inicial son considerados pragmáticamente tales como el costo y la disponibilidad. La aparición de la endoscopía ha tenido el efecto deseable de estimular a los radiólogos para optimizar aún más sus propias técnicas mediante el desarrollo del doble contraste y posteriormente del estudio varitado bifásico. La de relleno sería, y de segundo, la de insuflación, vamos a decir así, la presencia de aire agregado para medir distensibilidad parietal o evidenciar trastornos parietales o compresiones extrínsecas. Se ha producido también un giro entre los radiólogos del tracto gastrointestinal superior hacia los estudios funcionales o dinámicos. Ahí apareció la llamada videofluoroscopía, que exclusivamente se refiere a los trastornos de la deglución, y las técnicas de imágenes tales como las otras modalidades de obtención de imágenes, tales como la tomografía computarizada y los ultrasonidos. Estas dos últimas modalidades son útiles cuando se presume que lesiones propias del tracto gastrointestinal superan, digamos así, el espesor de la pared e invaden el territorio ya peridigestivo. Y de esa manera también se pueden estudiar procesos de invasión de primarios digestivos hacia el compartimiento periintestinal o periesofágico o perigástrico, o directamente la presencia de lesiones extradigestivas que posteriormente en su desarrollo pueden ir invadiendo al tracto digestivo adyacente. Con estas consideraciones podríamos empezar entonces el estudio segmentario, digamos, de lo que podría, de las afecciones que podrían estar asentando en el tracto gastrointestinal superior, y en ese sentido iríamos entonces avanzando desde la parte superior, digamos, bucofaríngea, hasta llegar al esófago, pasar al estómago y al duodeno. En lo que se refiere a la parte bucofaríngea inicial, estaríamos comentando algunas cosas, digamos, fundamentales en lo que se refiere a la llamada disfagia. La disfagia puede deberse, sabemos, a alteraciones funcionales neuromusculares o a alteraciones estructurales que se correspondería o a patologías ya congénitas o a patologías adquiridas. La endoscopía y la radiología son técnicas complementarias para el estudio con vario, que es la que está indicada en primer lugar, ya que permite el estudio dinámico de la función neuromuscular, así como también la detección de afecciones estructurales
como mencionamos hace un rato, o congénitas o adquiridas, que podrían pasar desapercibidas al estudio endoscópico. También existen algunas otras patologías que contraindican o dificultan de sobremanera la realización de un estudio endoscópico, como ser la presencia de estrecheces bastante acentuadas que impidan la progresión del fibroscopio, o presencia de patologías tales como el divertículo faringoesofágico, que también tiene el nombre de divertículo de Zenker. Y si avanzamos en el resto del tracto digestivo superior, ya en pleno esófago, también tendríamos lesiones que podrían pasar desapercibidas, ya que no tiene precisamente una alteración de la mucosa esofágica que llame la atención al procedimiento endoscópico, sino que se refiere exclusivamente a procesos de pérdida quizás de la distensibilidad y elasticidad parietal, o directamente a compresiones externas que podrían manifestar su presencia y que podrían pasar desapercibidas al estudio endoscópico, ya que no se acompañan de alteraciones de la mucosa esofágica en este caso. Ahora bien, cuando hablamos de disfagia podemos entonces tener una enorme cantidad de motivos de consulta que normal y habitualmente en su mayoría refieren a sentar en el tracto faringoesofágico. Es decir, dificultad para la deglución, en resumidas cuentas, sería la manera como los pacientes manifiestan sus trastornos digestivos altos. Podemos entonces también deducir de esto que no todo lo que se refiera por parte del paciente, obviamente, como trastorno de la deglución, asiente precisamente en este segmento digestivo superior, sino que tenemos hasta un 30% de casos en donde las manifestaciones de disfagia presentan otros sitios de asiento de los trastornos digestivos, que son referidos como de exclusiva presencia a nivel del tracto faringoesofágico. Pero este porcentaje es muy variable, es nada más que estimativo, así que no es precisamente un dato a llevar en cuenta de forma muy, digamos, vertical. El resto de los problemas que podrían, digamos, dar privilegio al estudio radioscópico varitado sobre el endoscópico serían trastornos del pasaje, pero de tipo funcional, trastornos del pasaje esófago gástrico, es decir, trastornos de funcionalidad del esfínter cardial. Sabemos que este es un anillo muscular que responde en su funcionalidad a la ley del intestino, como se conoce, a la ley del peristaltismo, en el cual podríamos, específicamente lo relacionado al cardias, mencionar que la presencia de una determinada materia, sea líquida, sea sólida, sea mixta, en el segmento supracardial inmediato, obligaría a la apertura cardial para que la contracción de ese segmento ductal inferior esofágico vacíe su contenido directamente al estómago. Muchas veces hay un desentendimiento en la motilidad de estos segmentos entre el esofágico terminal y el esfínter cardial, que producen dificultades de vaciado, y entre ese grupo podríamos considerar que clasificarlo, digamos así, en dos partes bastante amplias, y que podríamos hasta incluso presumir la posibilidad de un trastorno puramente funcional o de un trastorno
orgánico en proceso de desarrollo. Hay veces que tenemos solamente trastornos funcionales en donde la disfagia se debe exclusivamente a una pérdida de esa ley del intestino que habla de que a todo segmento digestivo que tenga un contenido en su interior obliga al segmento inmediatamente distal a distenderse para albergar a lo que en la siguiente etapa de contracción vaya entonces, digamos, dando asilo a lo que está en el contenido de la luz intestinal. En este caso, ese desentendimiento entre la parte esofágica y la parte cardial podría llevar entonces a presencia de ondas de carácter antiperistáltico, es decir, no en el sentido de progresión anterógrada, sino también aparición de ondas de tipo retrógrado que pueden nuevamente elevar el contenido esofágico hacia niveles ductales superiores. Otras veces el trastorno cardial tiene un asiento orgánico que podría estar ya manifestado en forma de pérdida de la inervación que corresponde al ordenamiento de progresión anterógrada del contenido digestivo y ocasionar también ese trastorno de la progresión anterógrada normal del contenido esofágico. Y en otras ocasiones se debe directamente a cambios en la anatomía regional, tales como la protrusión de la parte gástrica superior a través del hiato diafragmático hacia el compartimiento torácico, es decir, la presencia de las llamadas hernias hiatales. De todas maneras, otro detalle que normalmente puede prestarse a confusión sería lo que conocemos como reflujo gastroesofágico. En este caso, como recién mencionamos, puede que una distonía, un trastorno de la funcionalidad cardial, pueda volver a iniciar la presencia de ondas antiperistálticas que nuevamente eleven el contenido esofágico hacia niveles ductales superiores, pero sin que este contenido esofágico provenga precisamente del compartimento gástrico. Y por otro lado tenemos la posibilidad de que el contenido gástrico ya vuelva a tener un trayecto retrógrado ascendente por una disfunción que podría ser también de carácter puramente funcional y otras veces, en la mayor parte de los casos, deberse a trastornos o a cambios anatómicos regionales como la hernia hiatal que hace un momento mencionamos. Así que tenemos entonces que todo este tipo de trastornos que son de aparición intermitente, totalmente aleatoria, digamos, en la función intestinal habitual, normal, como el caso del reflujo gastroesofágico y su diferenciación de las ondas antiperistálticas, nada más puramente esofágicas, que dificulten el vaciado de este ducto hacia el estómago. Así que en todas estas alteraciones funcionales se puede presumir que el estudio varitado radiológico puede tener cierta o marcada prioridad con respecto al estudio endoscópico en este tipo de detecciones de alteraciones funcionales o de alteraciones orgánicas. Es difícil desde el punto de vista endoscópico puro detectar la presencia de un reflujo gastroesofágico de poco volumen, digamos así, y podría entonces pasar desapercibida este trastorno funcional que estamos mencionando. De esta manera podríamos entonces ir clasificando que estos trastornos digestivos podrían asentar puramente en el mecanismo de la deglución
en donde ya vimos que sigue teniendo prioridad el estudio varitado, incluso el estudio ya últimamente implementado, que es la del estudio de glutorio seriado por videodeglución, y de esta manera podríamos entonces ir dándole privilegio a una modalidad de estudio del tracto gastrointestinal de la deglución y del esófago al contraste varitado.